el editable, ¿sí? Entonces uno va aprendiendo, ¿verdad? Y entonces a veces dice uno, bueno, voy a mandar el editable porque no sea que quieran modificarle algo, por aquí hay algún error y que a última hora vamos a componerlo. Y la imprenta le dice, no, mándenme el PDF para impresión y con eso tenemos. Y uno manda el editable y dice, no, yo lo que quiero es el PDF. ¿Por qué? Porque así trabaja la imprenta. Entonces, incluso uno dice, bueno, lo mando por correo, lo mando por WeTransfer, lo mando por Drive, ¿cómo lo mando? Y a veces ellos les dicen, tráigalo aquí un USB, ¿va? Y uno así como cielo, no quería ir, ¿verdad? Pero toca, pues, ¿verdad? Así es. Así que tenemos que ir conociendo a nuestros, digámoslo así, clientes por dos lados. El cliente con el que estoy trabajando, al que le voy a hacer el diseño, y pues no es mi cliente, pero en realidad somos clientes del de la imprenta. A veces, el mismo cliente ya tiene su lugar donde imprime, entonces uno solo se lo entrega a ellos y ellos entienden con la imprenta. Pero aquí yo les planteo las diferentes opciones que vamos a tener, porque no hay un mundo ideal, pues. Ideal sería que nosotros lo mandemos al cliente y que el cliente mire dónde imprime, pues, pero a veces el cliente dice, mire, de casualidad, usted no conoce la imprenta, ¿dónde puedo mandar a imprimir? Y uno dice, ay, qué mal, ¿verdad? Lo quiero apoyar, me voy a ver mal si le digo que no conozco ninguna imprenta. Entonces, muchas cosas que a ustedes les pueden ir sucediendo ahí en el camino y que de cierta forma vamos a tratarlas acá, abordarlas para estar por lo menos con varios escenarios posibles que nos pudiéramos tener enfrente y que de ellos vamos a tratar la manera que se seleccione el mejor, ¿verdad? O darles un consejo para el mejor, ¿ok? Siguiendo ahí los pasos de quien está desayunando, estoy tomando cafecito. Son bromas. Vamos a empezar. Oh, Johan no tiene café, qué raro, me parece raro que no tenga. Ya desayuné hace rato. Sí. Bueno, ay, Dios mío, miren que yo estaba lista, anoche dejé todo abierto y todo listo. Y resultó que mi máquina tenía una actualización y entonces me cerró todo. Pero bueno, ya estoy lista, ahora sí estoy lista. Bueno, no tan lista. ¿Qué le pasó a esto? Ahí está. Vamos a ver un video, ¿ok? Voy a apagar mi cámara. Vamos a compartir. Ay, Dios. Ahora sí. Esto es parte de la clase. Después de esto vamos a abordar un poquito el tema ya al detalle en relación a la preprensa. Aquí vamos a ver la historia del diseño gráfico es el tema de hoy, ¿sí? Con este video vamos a introducirnos y les pido que por favor ahí siempre presten atención. Pueden seguir desayunando, no hay ningún problema, pero presten atención, ¿ok? Muy bien. ¿Me confirman si escuchan, sí? ¿Se escucha o no? La comunicación gráfica nos ha... Ahora sí se Sí, escucha. Lick, sí se escucha. Se escucha. Se escucha. acompañado durante Ah, nuestra historia. Pinturas rupestres, símbolos, escritura, arte. Pero aunque todo esto esté relacionado con lo que hoy conocemos como diseño gráfico, es muy difícil elegir una fecha en la que el diseño aparece tal y como lo concebimos ahora. Para no retroceder demasiado en la historia, hemos decidido comenzar desde finales del siglo XIX, un buen punto de partida para poder comprender los acontecimientos, principales corrientes y algunos artistas que han ayudado al diseño gráfico a ser lo que es en la actualidad. A finales del siglo XIX, la cultura occidental se enfrenta a profundos cambios a consecuencia de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico. Las ciudades crecen convirtiéndose en urbes y los avances en la comunicación y el transporte hacen que fluyan más las ideas. La producción en masa de las industrias hace que el producto artesano pierda valor, pero en el Reino Unido llega la intención de devolver el valor al mismo por parte de William Morris y el movimiento Arts and Crafts. Pero el alto coste de producción revelaron la incapacidad de luchar contra los productos industriales.
Aún así, su influencia fue importante en todos los ámbitos del diseño. Esta tendencia pasa al resto de Europa con el deseo de poseer un estilo propio que represente a los nuevos tiempos. Es así como nace el modernismo. El modernismo es un movimiento artístico que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, periodo también conocido como la Belle Époque. La Belle Époque duró aproximadamente desde 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. El modernismo también se conoce como Art Nouveau, Jugendstil o secesión, en función de su ubicación. Intenta fusionar arte y vida, influido por la filosofía de John Ruskin y William Morris. Además, rompe con anteriores movimientos como el historicismo, el realismo o el impresionismo. Utiliza elementos de la naturaleza para dar movimiento a sus obras, haciendo que el componente orgánico tenga un fuerte protagonismo. Algo que distingue a este movimiento es que sus autores trabajan varias disciplinas. Un arquitecto, por ejemplo, no solo diseña su edificio, sino también los muebles y adornos que contendrá. Es por esto que comienzan a aparecer objetos decorativos con la firma de su creador. Algunos autores de este movimiento son Alfons Mucha. Este pintor y artista decorativo checo es uno de los grandes exponentes del Art Nouveau. Su estilo, muchas veces imitado, es florido, y en sus diseños de línea sensual, la imagen de la mujer es siempre protagonista. Charles René Mackintosh. Lo sabemos, suena a ordenador de Apple, pero fue un arquitecto y diseñador nacido en Escocia en 1868 y uno de los máximos representantes del Modern Style en su país. En sus obras destacan las figuras geométricas y las líneas rectas y ascendentes. Peter Behrens fue pionero en el diseño de carteles, logos y fuentes, pero acabó buscando un diseño menos adornado, más pulcro y funcional que le permitiera la producción modular y en cadena. Sus retículas comenzaban con un círculo y un cuadrado que, multiplicándose o dividiéndose, se podían usar para cualquier diseño. El principio del siglo XX estuvo marcado por la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914, con el asesinato del príncipe austríaco en Sarajevo, hecho que provocó la guerra entre Serbia y Austria-Hungría, y ambos bandos fueron apoyados por las grandes potencias mundiales. Terminó con la derrota de Alemania y el Imperio Austrohúngaro y la firma del Tratado de Versalles en 1919. Este mismo año, uno de los alumnos de Behrens, Walter Gropius, fundó en Weimar, Alemania, la escuela Bauhaus. ¿Te suena? La Bauhaus fue una importantísima escuela que combinaba diseño, arte y arquitectura. Influidos también por el constructivismo, estudiaban la forma, el color, los materiales, la composición o el espacio, e intentó aportar valor estético al producto industrial para su resurgimiento después del conflicto. En 1925, la escuela se trasladó a Dessau, donde creció el interés en la parte más práctica del objeto. La Bauhaus desarrolló principios fáciles de comprender. Se establecía una jerarquía tipográfica y se utilizaban líneas, barras, cuadrados y puntos para dividir el espacio y unir diferentes elementos, atrayendo así la mirada del espectador. La escuela cerró finalmente en Berlín en 1933. En la Bauhaus destacaron entre sus profesores grandes artistas como Kandinsky, de origen ruso, gran pintor del expresionismo y la abstracción y un teórico del color y el diseño. Paul Klee, que al igual que Kandinsky está considerado como uno de los padres de la abstracción y uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Herbert Bayer, cuyas composiciones dinámicas con líneas horizontales y verticales fuertes e incluso diagonales caracterizaron su etapa en la Bauhaus. Creó la fuente universal, cuyo nombre implica las aspiraciones de los nuevos principios del diseño. Moholy Nagy, cuya pasión por la tipografía y la fotografía llevó a que se hicieran experimentos importantes para unir estas dos artes. Fuera de la escuela, destacó El Lisinski, que estudió, innovó y experimentó con nuevas formas de expresión, tanto en la tipografía como en la fotografía y en el fotomontaje, y su influencia en la evolución del diseño gráfico fue crucial en los primeros momentos del movimiento moderno, manteniéndose vigente hasta la actualidad.
Al mismo tiempo que en Alemania se desarrollaba la Bauhaus, en Francia y otros países europeos optaron por un movimiento distinto. Después de la guerra, el estilo decorativo del modernismo empezó a sustituirse por trazos más simples y rectilíneos, más en armonía con la estética plana y el menor coste de los diseños industriales. Hablamos del Art Deco. Este movimiento se dio a conocer en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925 en París y duró hasta 1939. Las influencias también del estilo racionalista y contemporáneo de la mencionada escuela Bauhaus. Además, la influencia del constructivismo ruso aportó las líneas duras y la solidez de las formas, así como la aparición de elementos monumentales en sus composiciones. En sus diseños aparecen las innovaciones tecnológicas de su época: la aviación moderna, la iluminación eléctrica, la radio, el revestimiento marino y los rascacielos. Estas influencias se expresaron en un mayor uso de formas geométricas y de la simetría. El empleo del color proviene del fauvismo. Esto es evidente en revistas, libros y pósters de la época. Destacaron los llamados mosqueteros del cartel. Cassandre fue un cartelista y diseñador gráfico francés de origen ucraniano. En sus obras se puede observar la influencia de las vanguardias artísticas de la época de entreguerras del siglo XX. Sus carteles eran una síntesis perfecta y nunca antes vista de arte, texto e imagen. Lupot, que diseñó más de 60 carteles para impresores suizos, quienes le enseñaron las limitaciones y recursos de la litografía. Carlo, del que dicen que sus trabajos son creaciones artísticas absolutas y que en su obra se puede ver la constante utilización retórica. Colin, cuyo estilo era muy personal e imposible de categorizar. La precisión de sus retratos y la fuerza de sus carteles para grandes causas lo llevó a convertirse en un maestro de la comunicación visual. Durante las primeras décadas del siglo XX en Europa, varios diseñadores, muchos independientes del Art Deco y la Bauhaus, hicieron aportaciones significativas al diseño y aparecieron grandes tipografías como Gill Sans, La Futura, de Paul Renner, o el movimiento Isotype creado por Norat. Pero sin duda, la aportación más importante fue la que hizo Jan Tschichold, 1902-1974, con la nueva tipografía. En la Unión Soviética y en Alemania condenan el nuevo arte, y artistas como Gropius, Moholy, Nagy, Bayer, entre otros, deben emigrar, pero allí las corrientes conservadoras critican duramente estos movimientos nacidos en Europa. Aunque unos diseñadores estadounidenses reconocieron la vitalidad y la utilidad de las nuevas ideas traídas por los inmigrantes europeos. Tschichold fue el principal responsable del desarrollo de las teorías sobre la aplicación de las ideas constructivistas a la tipografía. Por medio de su folleto Tipografía Elemental y de su libro La Nueva Tipografía, explicó y dio a conocer la tipografía asimétrica a un gran número de impresores, cajistas y diseñadores. Para él, la tipografía simétrica era artificial, porque no daba significado a las palabras. Él era partidario de los nuevos principios de diseño asimétrico, dentro de retículas matemáticas y la distribución jerárquica de la información. Durante estos años, varios diseñadores sintieron su influencia, aunque tuvieron visiones muy personales y originales. Se caracterizaban por ser diseños asimétricos y dinámicos con originales composiciones tipográficas. Destacaron, entre otros, Herbert Matter, de origen suizo, que fue pionero de los fuertes contrastes de escala y del uso de la fotografía en blanco y negro, combinados con símbolos y zonas de color. Piet Zwart, nacido en 1885 en Holanda, que se interesó por los fuertes contrastes que podía crear entre las formas de las letras y el espacio que las rodean para provocar ritmo y tensión en sus diseños. En Estados Unidos destacó Lester Beall, que en el provocador entorno de la depresión trató de desarrollar formas visuales directas y estimulantes. A menudo combinaba planos de color uniforme y símbolos elementales con la fotografía, buscando el contraste visual. En 1939 comienza el conflicto bélico más importante de la historia, la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre las tropas alemanas invaden Polonia, comenzando un conflicto que terminará en 1945
con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Pasada la guerra, el mundo prácticamente quedará dividido entre el bloque occidental y el comunista. Durante el periodo de guerra, tanto durante la Primera como durante la Segunda, muchos diseñadores encaminan su trabajo a motivar a la población para apoyar a su país en la guerra. Con la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo tras la Revolución Rusa, nace el concepto de cartel político o de propaganda, motivado por la necesidad de los gobiernos de movilizar y manipular a las masas. El cartel bélico, principalmente durante la Primera Guerra Mundial, imitó muchas de las características de la publicidad de la época. Había carteles de 3 tipos: los que animaban al reclutamiento, los que solicitaban recursos económicos y los que presentaban al bando oponente como un villano. La publicidad se llena de grises o de color, ya sea para desprestigiar al enemigo o para destacar los valores de la nación o de la propia guerra. Las ideas se presentan de una forma muy visual y comprensible para una mayoría analfabeta. Sin embargo, la aportación más importante en el terreno de este tipo de cartel se la debemos a los rusos, que durante la Revolución Rusa emplearon las bases gráficas del constructivismo para la realización de originales carteles que, a través de imágenes y bloques sólidos de color, animaban al pueblo a la revolución. De esta época podemos destacar la aparición de la figura del famoso tío Sam, creado por James Montgomery Flagg. Una de las figuras más destacadas del movimiento ruso fue Alexander Rodchenko, que usaba una geometría clara, colores llamativos, textos con siluetas, tipografías contorneadas y movimientos en la composición. La propaganda de la Segunda Guerra Mundial siguió en gran parte las líneas de la Primera. Hablaban sobre la importancia de la unidad nacional, la gloria del propio país, las atrocidades del bando contrario y la necesidad del sacrificio por un bien común. Sin embargo, en esta época los carteles han evolucionado. La imagen huye de la estética publicitaria, las figuras son más genéricas y muchos tienen un aspecto más tétrico. Mientras la mayor parte del mundo sufría las consecuencias de la guerra, surgirán 2 grandes escuelas o corrientes en el diseño, una en Estados Unidos, llamada por algunos la Escuela de Nueva York, y otra encabezada por los suizos, denominada Estilo Internacional. Este movimiento tuvo 2 epicentros, uno en Basilea y otra en Zúrich. El nuevo estilo de diseño gráfico, nacido en este país en los años 50, llegará a ser el predominante hasta los años 70 y una referencia imprescindible en la época actual. Influenciados también por el constructivismo y la Bauhaus, los diseñadores de este estilo definían el diseño como una actividad socialmente útil e importante y dejaban de lado la expresión artística y personal, buscando una solución más científica y universal. Sus 3 pilares básicos son: la estructura basada en una retícula, la disposición de los elementos de forma asimétrica y el uso de tipografías sin serifa, y el uso de fotografía en blanco y negro. De esta forma, creaban un diseño claro y conciso. Destacaron en este movimiento Émile Rudder, que fomentó el espacio en blanco y la limitación en el uso de tipografías; Theo Ballmer, que destacó por su meticuloso uso de la retícula; Max Bill empleó fórmulas matemáticas y geométricas para crear diseños más potentes. Además, popularizó la tipografía Accident Grotesque. Joseph Müller-Bruckmann, diseñador suizo que encabezaba la Escuela de Zúrich, y entre sus obras más influyentes se encuentran los carteles promocionales para conciertos de esta misma ciudad. A principios del siglo fue París, después Alemania, y a mediados del siglo fue Nueva York quien se convirtió en el centro cultural del mundo, y el diseño gráfico jugó un papel muy importante en ello. Esta época del diseño gráfico estadounidense, iniciada con fuertes raíces europeas durante los años 40, ganó reconocimiento internacional por sus originales puntos de vista en los años 50 y continuando hasta hoy. Mientras el diseño europeo era teórico y sumamente estructurado, el diseño estadounidense era intuitivo y más informal en su enfoque para organizar el espacio, y por eso dictaron su propia forma de diseño moderno. Se puso énfasis en la expresión de ideas y en la presentación abierta de la información.
Se valoraba mucho la novedad en la técnica y la originalidad del concepto, y buscaban resolver los problemas de comunicación a la vez que satisfacer una necesidad de expresión personal. Lubalin la llamó la Escuela Estadounidense del Expresionismo Gráfico. De esta escuela destacaron Paul Rand, padre del diseño moderno americano. Rand demostró que incluso el más simple de los objetos lleva varias capas de significado. Tenía un talento especial en la creación de símbolos gráficos originales, dueños de un encanto e ingenuidad que comunican efectivamente con el público. Saul Bass, muy conocido por sus créditos de cine y algunas de las identidades más importantes de Estados Unidos. Característico de su trabajo fue la simplificación de la forma hasta conseguir un poderoso símbolo gráfico que domina la composición. Su lenguaje gráfico, si bien minimalista, posee una gran calidad plástica, lograda con el uso del papel cortado a mano, pinceladas descuidadas o escritura manual. Los años 60 y 70 se caracterizan por un periodo de fuertes tensiones políticas entre los Estados Unidos y la URSS, iniciados después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Derivará en varios acontecimientos importantes, como la carrera espacial o la Guerra de Vietnam. La población no aprueba las decisiones de sus gobiernos, provocando importantes revoluciones sociales y culturales en Europa y en Estados Unidos. Polonia, que pasó de ser un país independiente a ser casi destruida por los nazis durante la guerra y posteriormente a tener un gobierno comunista. Francia es un hervidero de nuevas ideas y movimientos juveniles. En Inglaterra, crisis, gran sentimiento de nihilismo y rebelión contra el sistema. Los artistas polacos buscan en sus carteles una identidad propia. Su estilo tiende en gran parte al surrealismo y tienen una preferencia clara por el collage. No buscan vender, sino que usan el diseño para promocionar eventos culturales, y los clientes son las propias instituciones. Esta libertad de acción les permite crear obras que serán de gran influencia en el resto de Europa en los años venideros, como por ejemplo en Francia. En Francia, el diseño tiene un fuerte componente político y de protesta, y su mensaje, fruto de un profundo ejercicio intelectual, pretende hacer reflexionar a la población. En Inglaterra, el ansia de libertad se manifiesta en la estética punk, que rompe con los elementos del diseño, creando un lenguaje crudo y en parte dadaísta, caracterizado por el collage y el uso de colores estridentes. En Francia destaca el estudio Grappus, que dedicó su actuación entre los años 1971 y 1991 al diseño de carteles de carácter insólito sobre temas sociales y políticos. Se caracterizaron por el uso de símbolos reconocidos en la memoria colectiva del público, combinadas de forma contradictoria con el objeto de crear un malestar en el espectador y así llamar su atención. Sus carteles de gran creatividad artística son herederos de esta libertad de acción del diseño polaco. En Inglaterra pondremos como ejemplo los carteles de Jamie Reid. Jamie Reid es un artista inglés nacido en 1947 y totalmente ligado al movimiento punk. Se caracteriza por el uso de textos a base de recortes y las imágenes provocativas en contra del sistema. Colaboró con la mítica banda Sex Pistols en la portada de sus álbumes. Y en estos momentos, ¿qué se cuece en Estados Unidos? Recordemos que nos encontramos en plena Guerra Fría y sus tropas se encuentran en Vietnam. En su país, los jóvenes crean movimientos antibelicistas y feministas y nacen nuevas culturas como los hippies y los beatniks. ¿Y qué pasa con el diseño? Estamos en una época de grandes avances tecnológicos. La televisión es el medio de comunicación por excelencia y comienza la edad de oro de la publicidad, consolidándose muchas de las grandes empresas del sector. En este periodo gana fuerza el expresionismo gráfico, que juega con la forma de las palabras para expresar una idea. Se perfeccionan las técnicas de expresión gráfica como la fotografía, la infografía o la fotocomposición, con la ayuda de los primeros programas de ordenador. Pero esto no acaba aquí. La cultura juvenil ha creado sus propios valores, su música,
Y esta forma de vida necesita una nueva estética, caracterizada por las caligrafías psicodélicas y distorsionadas, las formas simplificadas y el uso del color. Dentro de este género encontramos a Milton Glaser. Sus obras durante los 60 utilizaban la línea negra de contorno y añadía después gran cantidad de color. Sus imágenes fueron imitadas muchas veces, pero él siempre consiguió soluciones innovadoras con sus diseños. Con un estilo completamente distinto tenemos a Lubalin. Nacido en Nueva York en 1918. Fue uno de los innovadores tipógrafos americanos atreviéndose a explorar las posibilidades de la tipografía, jugando con forma y significado. A partir de los 80, los ordenadores personales y los nuevos programas informáticos gráficos ofrecieron a los diseñadores la oportunidad de jugar con la relación del texto con la imagen. La aparición de Internet supone la globalización de la información y una gran revolución en la comunicación. La sociedad de consumo que comenzó a forjarse a principios de siglo se ha consolidado y la cultura popular ya domina el campo visual. La era digital trajo consigo cambios en la percepción del espacio y la composición, abriendo paso a un nuevo lenguaje gráfico con nuevas posibilidades para la tipografía y las imágenes. En Estados Unidos, el New Wave de California, usando elementos de estilo suizo, utilizó la tecnología fotográfica y electrónica para realizar diseños más informales. Cuestiona el uso de la retícula para buscar mayor expresividad. A pesar de romper con las reglas del estilo tipográfico internacional, el nuevo estilo New Wave mantuvo la letra de palo seco y el carácter geométrico y angular del diseño, lo que provocó que muchos lo considerasen una evolución en vez de una ruptura. Gana poder la fotocomposición y la unión entre texto e imagen. Wolfgang Weingart, padre del nuevo estilo, que partiendo del estilo suizo comenzó en los años 70 considerando que el texto pulcro y ordenado no servía de mucho si no despertaba el interés del espectador al leerlo. Apostaba por la expresividad para mejorar la comunicación, realizando ciertas modificaciones en la letra. Destaca April Greyman, reconocida por ser de las primeras diseñadoras en incorporar el ordenador como herramienta de diseños. Su concepción del diseño concibe la página como si ésta fuera un espacio tridimensional, donde los elementos se mezclan felizmente, sin jerarquías y en un complejo orden. Otro diseñador que ha destacado al final del siglo es Neville Brody, diseñador y tipógrafo inglés. Su trabajo revolucionó el diseño editorial, con el uso atrevido del espacio en blanco, fotografías impactantes, unida a una tipografía transgresora de cualidades plásticas que llegó a transformar en símbolos abstractos. David Carson, para él, un buen diseño es aquel que provoca una reacción en el receptor, por lo que su trabajo se basa más en la intuición que en el pensamiento. Prueba páginas de escasa legibilidad, pero con composición gráfica exquisita y una estética sucia, convirtiéndole en una figura del movimiento grunge. Durante el siglo XX, los medios de comunicación adoptaron nuevas formas y cada nueva técnica aportó al diseño un control mayor sobre el proceso gráfico, facilitando herramientas para la creación de diseños innovadores y de gran originalidad. Pasados los años 80, el diseño gráfico se metió de lleno en la conciencia popular y empezó a formar parte de la vida cotidiana de la gente. La televisión, omnipresente en todos los hogares, comenzó a usar diseños para créditos de series, programas o videoclips. No se puede negar que a finales del siglo las nuevas formas de comunicación de la era digital, como es el caso de Internet, han contribuido a una rápida evolución del diseño gráfico a nivel mundial, yendo un paso más con la creación de sitios web. La era digital, que empezó en los años 80, cambió el papel por la pantalla y sobre todo la forma de relacionarnos con las imágenes o el texto. Pero las bases del diseño gráfico que nos permiten transmitir información de manera efectiva e impactante son las mismas que comenzaron a escribirse 100 años atrás y que fueron enriqueciéndose a través del tiempo en un continuo y constante diálogo. ¿Qué nuevas formas de comunicación gráfica nos traerá el siglo XXI?
¿Cómo influirá en el diseño gráfico? Ok. Bueno, no sé si me escucho, ¿sí? Porque aquí mi micrófono no se, o sea, cuando uno empieza a hablar, el micrófono empieza a hacer así, ¿verdad? Y no se mueve, pero solo es para verificar si realmente me escucho. Creo que hicimos un repaso así en menos, en 20 minutos de todo lo que vimos en parte de lo que vimos en historia y filosofía del diseño. Y no sé ustedes, pero pusimos en contexto también todo lo que es relacionado al cartel, tipografías y todo de más personas que no vimos. Yo sé que ustedes también reciben otra clase de historia diferente que muy probablemente hablaron de más contenido de lo que pudimos hablar. Cuando nosotros hablamos de diseño gráfico y su historia, en realidad nos dice que va mucho más atrás de donde se inició este video, ¿verdad? Y para eso es una presentación que tengo, pero solo como para hacer, para recalcar, digamos acá, los temas importantes relacionados con lo que son las impresiones, ¿sí? Y ahorita se los voy a compartir. Ahí estamos. Solo la estaba abriendo. Ahí estamos. Vamos a abordar temas que están relacionados más con este curso que aparte de todo de lo que ustedes vieron ahorita con lo del video. Cuando nosotros estamos hablando de historia del diseño gráfico, en realidad nos lleva a lo que es la época donde se tenían pinturas como estas, que son pinturas rupestres, ¿sí? ¿Cuántos se recuerdan de las pinturas rupestres que las hablamos en algún momento en uno de los cursos que vimos? Ninguno. Vicky, solo Vicky se recuerda. Está bien. Bueno, son de esas pinturas que vamos a encontrar en algunas cavernas, digámoslo así, y están algunas siluetas, no son definidas como tales. En realidad, el hombre empieza a utilizar piedras y todo esto para poder dejar plasmado lo que ellos están viendo. Y cuando nosotros investigamos acerca de historia del diseño gráfico, nos lleva hasta aquí. Pero me gustó este video porque nos acerca un poquito más a lo que nosotros realmente conocemos, ¿sí? No vamos a hablar, por ejemplo, de las escrituras fenicias, egipcias, cuando se inició el alfabeto, etcétera. Todo eso es parte, sitúan al diseño gráfico desde su historia desde esa época. Y es bien importante porque, ¿qué es diseño? ¿Se recuerdan que vimos el video el lunes y que hablaba qué es diseño, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando nosotros decimos, es que diseño gráfico es una carrera de tendencia, muy moderna, actual, claro, sí, pero ha tenido su evolución, no nació ayer, nació hace muchos años atrás y está relacionada con todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo que nos rodea, ¿sí? ¿Cuántos se recuerdan de Morris? Que Morris no solo era arquitecto, era diseñador, metalúrgico, Dios mío, tenía todas las profesiones, porque en esa época los arquitectos hacían todo, no solo hacían la casa, la pared, los techos, sino que ellos diseñaban los papeles tapices, los muebles, las alfombras, los cubiertos que se iban a ver en la casa, todo lo diseñaban. Entonces, si se dan cuenta, el diseño en realidad ha estado presente desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces aquí vamos a abordar, por ejemplo, ya algunos los sitúan desde la época rupestre, otros vienen un poquito más para acá y entonces ya hablan de diseño gráfico a partir de que surge
la imprenta, ¿sí? A la próxima clase vamos a hablar acerca de la historia de la imprenta, por ahí ustedes van a conocer un poquito más acerca de esto. Pero entonces, algunos autores sitúan la historia del diseño gráfico a partir de la imprenta. ¿Por qué? Porque con la imprenta ya se puede publicar y hacer más conocidos algunos textos, ¿ok? Pero no necesariamente que sea acá. O sea, vemos que el diseño gráfico va un poquito más allá. En realidad, la historia del diseño gráfico tuvo influencia, el diseño gráfico ha tenido influencia o se ha permeado, digámoslo así, en toda la evolución que hemos tenido como seres humanos en la historia del mundo, digámoslo, de alguna forma. Em, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial fueron parte importante del desarrollo de esta disciplina, ¿sí? Porque entonces con el desarrollo de las máquinas ya se pudo, no, voy a regresar a esta, porque prácticamente casi que así fue como inició lo que es la prensa. Aquí estamos viendo una prensa rudimentaria hecha de algunos maderas. Lo voy a señalar aquí con el mouse. Este es una especie de tornillo que se maneja para que baje e imprima el papel, ¿sí? Y todo esto era manual. Obviamente que con el desarrollo de la revolución industrial, donde las máquinas ya están presentes en la vida de todo ser humano y todo esto cambió, recuérdense que afectó al Art Nouveau, cuando ellos hacían todo a mano, decorativo, etcétera, etcétera, y entonces ya viene la revolución industrial, todo esto va haciéndose en masa, todo se va realizando en masa. Entonces, pero con esto también surgen las máquinas. Y las máquinas, dentro de eso ya se va perfeccionando algunas máquinas que pueden ayudar a la reproducción de la información en masa, ¿sí? A los periódicos, a dar un mensaje de forma masiva, ¿sí? Entonces, la verdad que la bondad del diseño gráfico y cómo ha evolucionado es bien interesante. Al menos como ustedes saben, y a mí me gusta la historia, entonces sé que si uno no conoce lo que pasó antes, el ser humano siempre va a tender a repetir la misma historia. Y lo que me gusta de la historia también es que uno puede aprender realmente y valorar de dónde viene lo que hoy usamos, ¿sí? Las prensas de la imprenta no nacieron siendo hierro y acomodándose para lo que hoy en día tenemos algunas prensas o tecnologías y todo eso ha evolucionado. Y los primeros pioneros en esto se dieron a la tarea de pensar, de usar su cerebrito. A mí me gusta mucho. Yo molesto a mis hijos. Bueno, no sé si es que los molesto o los presiono, la verdad, ya me voy a poner en qué pensar cuando hablo con ellos, porque yo los molesto y les digo, mucha, usen su cerebro, es gratis, porque en realidad todos tenemos las capacidades y todos tenemos las habilidades para pensar, para crear, para desarrollar. Entonces, yo me gusta ver atrás para ver que con menos recursos, con menos cosas, hicieron grandes inventos y grandes cosas. Eso quiere decir que el ingenio, sí, la habilidad de la creatividad es un elemento muy importante en nuestra carrera. Y entonces, a veces cuando alguien me dice, mire, es que no tengo computadora, ah, no tengo el programa, es de pago, etcétera, digo yo, pero no nacimos con computadora, pues yo todavía hice ilustraciones con aerógrafo, casi que aprendí todo a mano, entonces digo yo, hay cosas que podemos hacer sin tener tanto recurso, ¿verdad? Pero ya me estoy saliendo porque me gusta mucho esta parte. Bueno, además de todos estos elementos que hemos estado viendo, pues obviamente el movimiento político, social, el religioso de cada tiempo, de cada época que se va dando en el desarrollo del diseño gráfico, ha tenido una influencia, ha habido una evolución también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la imprenta, situamos a la imprenta de Gutenberg, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que ellos reproducían?
ellos trabajaban, digámoslo así, su cliente era la Iglesia Católica. Ellos reproducían las indulgencias. Entonces, vemos cómo esto está permeado en lo político cuando hacían carteles de protestas y que no querían ir a la guerra, por ejemplo, o está permeado en lo religioso, porque lo que se reproducía eran Biblias y también eran todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica, indulgencias y esto. Y también ha permeado en la sociedad porque ha influido o se ha desarrollado, nos hemos educado a través de la impresión de libros, que yo sé que ustedes, tal vez no todos, ya no tienen un libro físico que leer, ya todo es digital, entonces tal vez no hay una comprensión completa de esto, pero todos nos educamos con libros, o por lo menos cuando estábamos en primaria, ¿no? Nos daban el libro que el colorcito que había que pintar. Bueno, ahí ha estado presente el diseño, ¿sí? Y ahí se ha desarrollado esto de la imprenta y todo lo demás. Esto nos lleva a abordar lo que es la tipografía desde el punto de vista de imprenta, ¿sí? Los tipos móviles que se utilizaban en las imprentas para poder imprimir lo que se quería imprimir. No, vamos a ver, en la imprenta no se podía, si queríamos hacer algo masivo, por ejemplo, algunos cartelistas, como lo que ustedes vieron, usaron la litografía y ya la vamos a conocer. Tiene también sus bondades, pero el proceso bastante extenso y la habilidad tenía que ser nata, única. Yo me admiro, van a ver ustedes el video conmigo de cómo se trabajó o se trabajaba, digamos así, porque ahora ya es bastante diferente un diseño en piedra. Wow, o sea, sorprendente. Pero acá, desde el punto de vista de la imprenta, tenemos que hablar lo que son los tipos móviles, ¿sí? Porque estos son pequeños trozos, ustedes se pueden imaginar. No tengo aquí una prensa porque yo creo que definitivamente ya periódico casi que no hay en esta casa. Pero cuando se hacían los periódicos o los libros, estamos hablando que hay tipografías que podemos hablar en puntos. Ustedes me entienden muy bien en puntos porque así es como lo manejamos en la computadora. Si un tamaño de 10 puntos, de 12 puntos, de 30 puntos, de 40 puntos, de 125, etcétera, ¿sí? Esto se tenía que hacer con los tipos móviles, ¿ok? Estos eran pequeños trozos de metal o de madera que eran completamente independientes, o sea, no es que venía la palabra mamá, o sea, tenían la M, la A, la M y la A y también tenían las tildes aparte y todo era individual y todo era tipos móviles porque estos se tenían que armar. Lo curioso de esta parte es que se armaban al revés, porque a la hora de impresión tenían que quedar al derecho, digámoslo así, para que uno lo leyera, pero la impresión tenía que hacer al revés. O sea que eso se tenía que armar prácticamente. Por eso tenemos yo digo que tenemos muchos esa habilidad de poder leer los textos de cabeza, ¿verdad? Entonces, aquí así se trabajaba, se tenía que trabajar y estos tipos móviles alguien los tuvo que hacer. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un texto como el que tengo aquí enfrente, o sea, ustedes tienen en la pantalla, si nosotros nos ponemos a contar cuántas letras A hay en la primera línea, cuántas, a ver, ¿quién rápidamente hace ese ejercicio y lee cuántas A y cuántas E hay en la primera línea del párrafo que tenemos acá? A ver, ¿quién tiene el dato? 3A, ok, una, dos, tres, ajá, E, ¿cuántas E? 4. Una, 2, 3, 4. 5 E. Sí, 5 E, muy bien. Bueno, de igual forma, tenemos una, 2, 3, 4 O, ¿sí? Entonces, para poder, por ejemplo, armar un texto y decir, es la impresión que se utiliza trozos de metal o tenían que tener ¿cuántas eran? 3A, 5E, 4O y así, ¿verdad? Entonces, y si por ejemplo a alguien se le ocurría la mayúscula, ¿verdad? Para empezar el párrafo, entonces había que tener una E mayúscula, ¿sí? Entonces, y después tener las mismas E en la tipografía que se estaba utilizando, ¿sí?
O sea, que cuando las imprentas tenían sus tipos móviles, tenían cajas para la A, cajas para la E, cajas para la B y así se iban. Pero también, recuérdense, estamos hablando de los puntos, o sea, del tamaño de cada letra. Habían unas A en tamaño 8, por ejemplo, otro grupo de A en 10, otro grupo de A en 12 y así. Entonces estamos hablando de una gran bodega, digámoslo, o biblioteca de tipografías, que para armar una línea tan simple tenían que ir, por ejemplo, a las E mayúsculas, tomar la E mayúscula, irse a la S minúscula y irlas colocando poco a poco, irlas armando, atornillarlas para que estas, a la hora de que ya pasaran el proceso de impresión, no se desprendiera una letra y al final ya no se pudiera imprimir el texto como se quería. Entonces, estas eran reusables. Estas no es que, ok, ya sirvió para esto y las desechamos. No, eran de metal, eran de madera, tenía su proceso de producción y tenían que utilizarse cada vez que se pudiera utilizar. O sea que tenía un proceso muy largo. Mandar algo a impresión no era de que le mando hoy la impresión y lo tengo en 2, 3 días, no, era de que había que utilizar, aparte de entrar a la cola, tener suficiente tiempo. Y estas eran tipografías que estaban hechas en relieve, eso quiere decir que tenían donde se impregnaba la tinta, estaba en relieve, ¿ok? Entonces, es bastante interesante todo esto. Y también otra cosa que quiero que dimensionen, no solo era tipografía Times Roman, sí, sino que podía ser, por ejemplo, una Georgia, una Century, o sea que tenían que tener una gran cantidad de letras de cada tipo de tipografía que se iba a utilizar y regularmente, pues en aquel entonces las tipografías estaban más limitadas por lo mismo, porque llegar a ser un gran abanico de estos era bastante complicado. Pero las imprentas lo tenían y lo tenían disponible, ¿sí? Aparte de eso, también podemos ver cómo es que la escritura fue evolucionando y al tener ya la imprenta y tener tipos móviles que permitían prácticamente tener textos ya redactados impresos, le permitió al ser humano poder empezar pues a guardar su historia, ¿no? Poder recuperar todo ese conocimiento que alguien tuvo que escribir y se tuvo que, a mano, se tuvo que transcribir para que pasara a otro. Dice que en la época antes de que se iniciara la imprenta, antes de la imprenta de Gutenberg, hacer un libro tardaba más o menos 3 años, ¿sí? Entonces, por eso es que la gente no todos, la educación no estaba accesible para todos, porque no todos tenían la disponibilidad de poder comprar un libro. Las personas que querían comprar un libro tenían el valor más o menos de lo que era una propiedad de una vivienda. Entonces se puede imaginar, personas con escasos recursos no iban a vender su propiedad para poder educarse. Entonces no todos tenían acceso a la educación, ¿sí? Pero ya con el desarrollo de la imprenta, esto varió y hubo más accesibilidad al conocimiento, ¿sí? A la impresión de libros, a que ya era más fácil, tal vez no barato, pero más fácil, tener el acceso a un libro. Por eso en esa época las bibliotecas son muy valoradas. ¿Por qué? Porque si uno quería consultar un libro, iba a la biblioteca, no era un libro que no podía tener en la casa, o como ahora que nosotros lo buscamos en internet y ya tenemos el PDF y lo leemos en un ratito. Entonces, todo esto es bien interesante. Un poquito de historia, bueno, allá llegará el tiempo de la historia de lo que es la imprenta de Gutenberg, pero es bien interesante cómo fue que se fue desarrollando toda esta parte. Entonces, el tener ya impresiones tipográficas, porque al principio no eran impresiones que tenían ilustraciones y todo, eran 100% tipográficas, ¿sí? Las impresiones que se hacían en esa época eran 100% tipográficas, o sea, solo tipografía, solo letra, y pues eso permitió también que pudiera haber más educación y todo esto, el desarrollo del alfabeto, le permitió también el tener un medio de expresión y de comunicación, ¿verdad? Acá
Pues vamos a hablar que sube, obviamente, en Europa la demanda de libros, ¿verdad? Porque ya hay un medio de impresión, pues quiero que me impriman el libro porque quiero que llegue a más personas, ¿verdad? Ya tenía más acceso a la educación, que era lo que estábamos hablando. La educación fue algo que se expandió de forma más rápida. Ya las personas tenían más acceso a un libro para leer. Por eso es que hace muchos años atrás la lectura era algo muy importante. O sea, no que no sea importante ahora, sino que por lo menos que sepa leer y escribir, ¿no? Era lo que los abuelitos tal vez decían. ¿Por qué? Porque era la forma de educarse, ¿sí? Lo que sí era un poquito lento y costoso, pues era la fabricación de los libros, porque por lo mismo que les digo, que había que tener una prensa, o sea, una máquina, y para poder fabricar esa era muy costosa. Entonces, si había una imprenta en la región, entonces era como que un wow, pero igual los costos no eran tan bajos y aparte de eso, pues el tiempo que se tenían que hacer, porque se puede imaginar ustedes, para armar una hoja, pues entonces tenían que tener los diferentes tipos, tenían que hacer su proceso de secado, que ese es otro rollo que vamos a tocar más adelante. Entonces, pero todo esto fue aumentando la demanda, ¿sí? La demanda de, de la reproducción, los montajes que se tenían que hacer, que es lo que les digo de colocar cada uno de los tipos. Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, que había, no sé si ustedes han visto algún libro antiguo, regularmente la inicial era una muy decorativa. Regularmente eso se hacía a mano, ¿sí? Pero también se pudo imprimir más adelante ya se pudo reproducir, pero había que imprimir o se imprimía de primero después se imprimía todo el texto, o se imprimía el texto y de último se le colocaba esta inicial, ¿sí? Entonces, tenemos que también aquí están presentes las iniciales decorativas. En algunos libros viejitos, vayan, busquen la biblioteca de sus abuelos, van a encontrar de esas tipografía, esa tipografía con la inicial muy decorada. Habían también ornamentación en oro, ¿sí? Para los libros especiales. Entonces, ese era otro proceso que también llevaba tiempo y tenía un costo. La corrección de pruebas y la encuadernación. Corrección de pruebas porque siempre, como seres humanos, vamos a cometer más de algún error y había que ver si había algún error que había que corregir. Ahí van a ver ustedes la próxima semana cómo era toda esta parte de si había un error y ya estaba todo armado, cómo se corregía. Era otro rollo, no era como aquí, le doy delete y lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Nada que ver, aquí era un costo, tiempo, etcétera. Y la encuadernación, porque obviamente no iban a tener hojas sueltas los libros, ¿verdad? Había que pegarlo, ponerlo estético, hacerle su portada, o sea, su pasta, para que se protegiera la impresión. Todo esto, increíblemente, lo vamos a ver nosotros y espero les cuento que en parte del ejercicio, uno del ejercicio que vamos a hacer, primero Dios presencial, no había control de ataque, no había nada de eso. Había un error y pues había que corregirlo y muchas veces había que corregir cada una de estas piezas a mano. Vamos a hacer un ejercicio de encuadernación, les cuento. Está programado un ejercicio de encuadernación y primero Dios que sea presencial. Lo hemos hecho virtual durante 2 años y créanme que cuesta mucho poder decir, no hagas eso no lo hagas. Pero primero Dios, si Dios nos da el permiso, vamos a poder hacerlo presencial. Y entonces, desde ya les digo, no tiren las hojas, que cuando impriman y una parte está dañada, no la tiren, por favor, vayan haciendo su banco de reciclado por ahí. Las vamos a usar más adelante, ¿ok? Entonces, bueno, hablemos un poquito del papel, porque obviamente tenemos tipos móviles para imprimir, pero ¿dónde vamos a imprimir? O nos lleva a la evolución del papel también. Conforme fue
evolucionando la imprenta, también todo esto de la fabricación de papel, se era necesario que alguien pensara en esto y lo trabajara, ¿no? Y eh, China es muy responsable de parte de, en esta época, proveer el papel que se utilizaba para estos libros. Claro está que también Europa, ellos cada uno fueron estudiando y evolucionando y pensando qué forma, materiales, porque eran de la naturaleza, o sea, no era que voy a la librería y me compro mi resma de papel e imprimo, ¿no? O sea, veamos, fabriquemos el papel y entonces lleva su proceso y vamos y vendámoslo a las imprentas. Gracias a la abundancia del agua de las cosechas de lino y cáñamo, Samarcanda se convirtió en un centro de fabricación de papel y esto se extendió por Bagdad, Damasco, hasta llegar a Egipto. Y desde ahí ya se difunde por todo el norte de África, llega a Cilicia en 1102 y España, con los árabes a mediados del siglo XII, ¿sí? En 1276 había una fábrica de papel en Fabriano, Italia, y entonces también hubo otro en Francia, ¿sí? Ya más adelante. Pero para todo esto, miren ustedes cuánto tiempo pasa, ¿verdad? Para la evolución del papel también. Pero es un elemento muy importante. Eh, Aquí también vamos a ver un poquito de la historia de esto del papel, la filigrana. La filigrana no como la que conocemos ahora de que con papel se hacen dibujitos y animalitos y etcétera, no. Aquí la filigrana está hablando de una especie de sello, ¿sí? Que es un emblema que se le pone al papel, como para garantizar la calidad del papel, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen un billete por ahí, lo ponen así tras luz y ven ya sea al de 20, la cara del de 20 ahí, así que uno lo ve, ah, sí, es real, ¿verdad? Algo así era esto de la filigrana. ¿Por qué? Porque como ya se expandió la fabricación de papel, algunos buscaban la calidad, ¿sí? Y entonces otros, como siempre ha existido, ahí lo replicaban y no era de la misma calidad. Entonces se empezó a poner como este tipo de sello para garantizar que el papel había salido de la fábrica de donde realmente tenía la calidad necesaria. Entonces, le colocan al papel ese emblema transparente que se produce como una especie de sello, ¿sí? Y entonces ahí empieza a permear también el diseño porque tiene que tener, algunos tenían su firma, algunos le ponían, por ejemplo, un icono, un dibujo de una flor, lo que ustedes quieran ponerle ahí, así como el que estamos viendo ahí, unas personas. Bueno, cada uno le ponía el sello que ellos querían. Entonces, se veía únicamente contra luz. No sé si ustedes han visto algunos papeles con alguna textura, que ustedes lo ven así un poquito contra luz y se les ve alguna especie de alguna marca de agua por allí. Bueno, esto es como la marca de agua en esa época, ¿sí? Se empezó a utilizar para garantizar la calidad del papel. Porque eran muy imitadas, ¿verdad? Y entonces necesitaban realmente que fueran únicos para la calidad y ya sabían, ¿verdad? Si es de esta fábrica, pues estas fábricas traen una flor, si es de esta fábrica, estas traen un escudo y así. Y entonces ahí ya tenían ya tenían listo o sabido que esos eran los papeles que eran de garantía. La tipografía móvil en Europa, aquí la imagen que ustedes ven de fondo son los tipos móviles que yo les decía, ¿sí? Son todos los que se tenían que tener listos para poder hacer una impresión. Entonces, como ya esta época ya tenemos disponibilidad de papel, ya hablamos de la prensa que ya ha ido replicándose, incluso las máquinas, ahí van a ver, conocer ustedes un poquito la historia, cómo es que surge una y otra máquina de las prensas de impresión. Entonces, da la posibilidad de imprimir en relieve a partir de bloques de madera, que son los tipos móviles que estábamos hablando. Y empieza entonces la demanda de libros, de impresiones de periódicos o
no eran periódicos, eran como, ¿cómo le llaman? Carteles, periódicos que anunciaran algo, ¿ok? Entonces, acá los impresores de Alemania, Holanda, Francia, Italia, tardaron en mecanizar la producción de libros con medios tales como los tipos móviles, pero porque había que fabricar los tipos y entonces ya teniendo más tipos ya podía hacerse más pronta una impresión. Bueno, aquí tenemos los alfabetos ya en acero, al principio eran de madera, ya, pero la presión que se hacía, recuérdense que era como, al principio era un tornillo, ¿sí? Que presionaba el- la matriz. Y entonces al presionar, obviamente, de tanto paso a paso, ya era poquito más complicado usar madera, así que se empezaron a hacer alfabetos en acero, ¿sí? Y entonces había que ahí sí que aventurarse con esta nueva técnica. Eh, um, eh, y abordamos ya lo que es la imprenta de Johann Gutenberg, que este fue un aprendiz de orfebre y desarrolló las habilidades metalísticas para poder grabar en el metal, ¿sí? Entonces, con él empieza a desarrollar los tipos móviles ya en acero, en metal, ¿sí? Él bueno, no me voy a adelantar porque la otra semana vamos a hablar de un poquito de la historia de él. Muy inteligente para diseñar, inventar, mal administrador, por eso pierde, pierde muchas cosas y dentro de esos pierde su prensa y sus tipos móviles y todo lo que él había inventado. Ya lo vamos a ver la otra semana. Y con esto nos lleva a, por ejemplo, lo que era una de las impresiones de esa época, que es eh, las indulgencias que se hacían, ¿sí? Y la Biblia de 42 líneas, que esa es parte de los primeros documentos que se imprimieron en esta época, ¿sí? Y como se dan cuenta, estaba dirigido para lo que era el área religiosa. Estas cartas de indulgencia tenían 31 líneas y esta específicamente que estamos viendo por acá está dirigida a una tal Jodocus Ot Bon Aspast. Y ahí era donde le decía que le perdonaban sus pecados, ¿sí? Y ellos compraban este ejemplar para tener un documento de que tenían el perdón de sus pecados según las costumbres religiosas. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de la historia del diseño gráfico y estamos hablando específicamente de la impresión, esto nos lleva a conocer cómo fue que surgieron los tipos móviles, que en esa época eran los instrumentos específicos que se utilizaban en la impresión. Si el papel, ¿por qué? Porque tuvo que haber un desarrollo, un invento de papel, una fabricación de papel para poder imprimir. O sea, papel igual sustrato, la prensa, que era la máquina, o sea, la máquina igual la prensa, los tipos móviles que eran muy, muy importantes porque no habían ordenadores como los tenemos ahora, ¿verdad? Que nosotros decimos, ¿qué tipografía? Y nos vamos por nuestro menú de tipografías. Yo tengo en mi computadora más de 1000 y pico de tipografías que he descargado, que he utilizado, que he buscado, porque no me gusta siempre utilizar la misma tipografía. Entonces, y hay tipografías que ahora son gratis y pues yo sí hago uso de esas porque me gusta mucho más cuando diseño tener muchas opciones para utilizar, pero se puede imaginar, alguien las tuvo que haber hecho, alguien las tuvo que haber diseñado, ¿sí? Entonces, igual en aquella época, alguien tuvo que haber hecho todo esto. Gutenberg fue uno de los que desarrolló los tipos móviles y ya en metal, y eso es bien interesante. Por eso les decía, él era un genio, pero un mal administrador, porque por empeñar, por querer seguir
perfeccionando su invento y querer hacer muchas cosas, pues empeñó su primera prensa, que fue su máquina, y con esto mismo, en el momento que menos esperó, su socio cobró la factura y le quitó su medio de trabajo, le quitó su máquina, le quitó los tipos móviles y todo. Y pues prácticamente que lo sacó del negocio y él tuvo que irse a otra ciudad y ahí empezó, tuvo el financiamiento de otra persona, que ya lo vamos a ver el lunes, y pudo volver a hacer su máquina y pudo volver a hacer sus tipos móviles y pudo hacer muchísimas más cosas, pero yo digo lección para la vida. Hay que ser creativo, hay que inventar, pero también hay que aprender a administrar, porque si no también nos podemos perder lo que hayamos construido. Así que esto fue la historia con el diseño con el video que vimos, que cómo fue que el diseño fue evolucionando y creciendo conforme iba pasando de región, conforme iba pasando de diseñador en diseñador. Tenemos todo lo que tenemos el día de hoy, el desarrollo de tanta tipografía, tenemos el acceso a poder aprender del collage, hacer diseños con collage, hacer uso de la fotografía para el diseño, etcétera. Entonces, creo que tenemos que aprender siempre de la historia y poder ver lo que otros han hecho y con esto pues nosotros decir, bueno, si ellos hicieron eso, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer algo más sorprendente, ¿verdad? ¿A quién le hubiera gustado vivir en esa época e inventar alguna tipografía, algún collage o algo, algo que ustedes dijeran, ahora los estudiamos a ustedes? Yo digo que tarde o temprano tiene que haber otra revolución en el diseño, muchis, porque yo siento que sí hemos ido evolucionando, pero creo que la creatividad no se limita a solo hacer ahora cosas para redes sociales o, ¿verdad? O cosas para impresión, pero depende mucho de nosotros, ¿sí? De lo que realmente, cuando yo no tengo trabajo de diseño, lo que hago es diseñar por diseñar, ¿verdad? Yo misma soy mi cliente, porque me pongo retos y digo, bueno, voy a diseñar algo, a ver, ¿qué puedo diseñar? Y me pongo a diseñar y digo, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, me gustaría tal cosa, y empieza, entonces conforme uno va trabajando, le va desarrollando la habilidad, la mente allí, y entonces ya uno va pudiendo ir desarrollando la creatividad. Hay personas que lo traen nato, yo las admiro. ¿La qué? La robotrucción. Bueno, muy bien, interesante esa palabra, nunca la había escuchado. Pero saben que cuando uno se sienta y ve eh, después lo que uno ha creado, dice uno, Dios mío, ¿y esta idea de dónde salió, verdad? Pero es conforme uno va poniendo a desarrollarse. Si ustedes, yo sé que ahorita ustedes tienen tarea hasta para tirar al cielo, ¿verdad? En todos los proyectos que hagan, pues traten la manera de utilizar esa creatividad. Aprendamos de lo que hicieron los demás, ¿sí? Alguien tuvo que haberse sentado y decir, bueno, esta letra no me gusta, voy a hacer otra, yo la voy a hacer. O sea, y entonces ahí fue donde nos fueron dejando uno a uno de todos los que pensaron y no estuvieron de acuerdo con las tipografías, nos fueron dejando un montón de tipografías de acceso para nosotros. Y no les estoy diciendo inventen una máquina, porque no creo que, bueno, tal vez alguien sí, yo no, pero, pero es algo que nosotros pues vemos y que muchas de los diseñadores a los que estudiamos hoy en día, pues no estaban conformes con lo que tenían y hicieron una revolución de diseño haciendo ellos mismos sus diseños. Así que con esto damos por finalizada la clase del día de hoy en relación a la historia del diseño, que ese era el tema que nos correspondía para el día de hoy. Les cuento que ya encontré mi bastidor y la pintura y todo para la serigrafía. Ya el lunes les voy a enseñar las playeras que tengo impresas y van a ver ustedes, la primera sí fue con, con tipografía, ¿va? Cambio de cassette, con serigrafía, que sí hicimos en la universidad, ahí nos fuimos a ensuciar, hicimos nuestra serigrafía, hicimos el diseño y lo mandamos a poner en el bastidor
y los otros lo hicimos. Así que la próxima semana se los voy a mostrar. Les voy a mostrar esta parte que está muy bonita. En realidad me faltan como dos o tres playeras que no he impreso. Si me da tiempo, se las enseño y si no, les voy a mostrar el diseño que habían propuesto sus compañeros para que ustedes van haciéndose una idea de más o menos cómo es que es la actividad del primer parcial. ¿Por qué se lo digo de una vez? Porque me gustaría que desde ya empezáramos a formar grupos. En teoría, yo tengo que somos 13 los que están acá, o sea, que son 13 los alumnos que están acá en este curso. Entonces pensé que si hacíamos unos 3 grupos de 4 y uno de 5, podíamos salir, porque si hacemos tríos, podría ser otra opción, pero igual alguien va a quedar con un grupo con una persona más. Entonces, para que ustedes vayan pensando, hacer grupos, esta es una parte, el parcial tiene dos partes. El parcial, la primera parte es la impresión de la playera y otra parte es hacer un resumen de todo lo que hemos visto en gamificación. Entonces, por eso les digo, tiene dos partes el parcial, pero por lo menos en la primera parte, para que vayamos organizándonos, no sé si ustedes tienen acceso a averiguar alguna empresa que haga las, el fotolito, el bastidor. Yo, donde lo hice, voy a ir a averiguar porque con todo esto de la pandemia, muchos lugares cerraron y no estoy muy segura si todavía está esa empresa allí. Si esa empresa está allí y nos toca a nosotros hacer la impresión presencial, yo me comprometo con tener listo el bastidor para que todos tengamos la misma playera. Pero si no, necesito que ustedes me apoyen en averiguar quién nos puede hacer el bastidor en serigrafía, que haga todo, el quemado del arte y nos ponga nuestro bastidor y así podamos reproducir. La pintura no vamos a comprar. ¿Por qué? Porque yo tengo guardada, lo que sí no he visto es que está todavía disponible, o sea, está fresca, aunque es grasa, entonces esta está nítida todavía. Tengo un gran bote y no se usa mucho. Entonces, pintura no vamos a gastar en eso, solo en el bastidor y en la playera que vayamos a usar, ¿sí? Entonces, desde ya empiecen a organizarse ustedes, no sé, si ustedes quieren tríos, está bien tríos, si quieren cuartetos, está bien, solo notifíquenmelo. Si se dan cuenta, yo no lo, ahorita en este curso no los voy a imponer grupos, en el otro curso me van a odiar muchísimo. Yo sé que me van a odiar, pero es parte de lo que en el otro semestre ya no muchito me quieren, yo lo sé, pero ya estoy acostumbrada, no se preocupe. Entonces, ahorita sí tomen la libertad de hacer sus grupos como quieran. Cuando yo les diga, hoy sí voy a hacer grupos yo, entonces lo haré yo. Pero empiecen ya a hablarlo, empiecen ya a platicarlo y así se empiezan a organizar. Si alguien averigua, por favor lo comparte ahí en Classroom, nos dice qué tienen, ver costos. Yo en realidad he cubierto los gastos del bastidor y de la pintura los años anteriores, o sea, esa parte creo que la puedo seguir haciendo. Pero sí, miren ustedes de la playera, piensen ya desde ya en el diseño. Pensemos en que aunque ustedes lo propongan en rojo, por ejemplo, la pintura que yo tengo es blanca, entonces lo vamos a hacer en blanco, ¿sí? La playera obviamente tiene que ser oscura, azul, negra, roja, para que se vea la pintura blanca. Entonces, desde ya van pensando en esos detalles. Soy demasiado adelantada, pero para que vayamos pensando con tiempo y no digamos, mire, al final me pasó cuando hicimos la playera, teníamos todo y de repente llegan y yo les había dicho, miren, voy a comprar pintura blanca y todo lo demás, y me llegan los alumnos con playera blanca y yo, Dios mío, muchis, les dije oscura. Ay, se nos olvidó, es que al principio hablamos de blanco y después vamos de negro y nos tardamos 45 minutos más porque tuvieron que ir a Dollar City a comprar una playera y fue un rollo, muchis. Así que desde ya les digo, es playera oscura, por favor, oscura. Para que tengamos clara esa parte, ¿ok? Bueno, los dejo para que vayan a terminar de desayunar y tengan
un break antes de su próxima clase. Les veo el día lunes. El día lunes entregamos tarea, así que por favor se ponen pilas por ahí para tener la lista. Vamos a hacer alguna actividad para que ustedes puedan contarnos qué fue lo que realizaron en su investigación. No sé si hicieron dúos, tríos, individual. Ahí me cuentan el lunes qué hicieron, por favor. Así que los dejo y los veo el día lunes. Que Dios los bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Feliz día. Gracias. Feliz día, Adiós, Lick, feliz día. Gracias.